clase 15, sucesiones, subsucesiones y convergencia límite de sucesiones. Esto es muy parecido cuando nosotros veíamos funciones, solo que las sucesiones tienen un pequeño cambio. Sucesiones. Una sucesión de números reales es una función, y ahí está, una función, solo que lo único que cambia es que el dominio son los naturales, o sea, contamos desde 1, 2, 3, 4 y así. Y el recorrido puede ser cualquier número, una fracción, un irracional, puede ser por ahí. Entonces, lo único que cambian nuestras sucesiones con nuestras funciones es que el dominio son los números naturales, o sea, los x que nosotros vamos a reemplazar son números naturales. Las formas de escribir las sucesiones, que rara vez se escriben como x de n, porque esa es la notación que se utiliza para función, las notaciones más usuales son estas que están acá. X sub n, que son como los términos, con n en n, que me dice el dominio, los n que estamos reemplazando. O a secas, x sub n. O con llaves, porque es una sucesión, es un conjunto de términos. O así. Este es muy raro que lo escriban, pero por ahí puede aparecer escrito que me dice que son los términos x1, x2, hasta xn y siguen, hasta infinito. Sucesiones por ahí que podemos conocer, la de los números pares, 2, 4, 6, 8, bla, bla, bla. O mejor escrita, esta notación no la usamos mucho porque es la notación como la de conjuntos, que es una notación, es por comprensión, no por extensión. Y por extensión, si yo quisiera, mis términos podrían ser 2, 4, 6, 7, 9. Nadie me dice que son los pares y por eso no se utiliza tanto, porque lo que yo quiera puede partir con 2, 4, 6. Mejor escribirla así, como en nuestros términos pares, 2n. O 2n o 2n. Dos formas de escribirla distinta, pero con 2n está perfecto porque n vale 1, después n vale 2 y me queda 4, después n vale 3 y vale 6 y así. Sucesión por método inductivo. Este es por recurrencia, que me dice el primer término y de ahí todos los anteriores son, o sea, todos los términos son el anterior más 3. Así que si es el 1, después sería 4, después más 3 sería 7, más 3, más 3, más 3. Ese es otro tipo de sucesión. La sucesión de Fibonacci, que también es por recurrencia, o sea, también utiliza los términos anteriores, y nos dice los dos primeros son 1, y de ahí en adelante todos los términos son la suma de los dos anteriores. Así que sería 1, 1, después sería 2, después sería 3, después sería 5, después sería 8, y así. Entonces, lo único distinto con las funciones, además de esta recurrencia, es los valores de n que nosotros estamos evaluando. Son enteros naturales, o sea, son enteros positivos. Y el último ejemplo, la sucesión alternante menos 1 a la n, porque es alternante porque vale menos 1, después vale 1, después vale menos 1, después vale 1. Entonces va cambiando de signo, va alternando. ¿Ya? Hay algunos ejemplos. Por supuesto tenemos la sucesión de los números impares, la de los números pares, las de las fracciones que tienden a 0. Si tenemos dos sucesiones y un numerito real, se van a definir estas propiedades que están acá, que son exactamente las mismas que teníamos en funciones. Alfa por una sucesión X, alfa por cada término de la sucesión. La suma de dos sucesiones es la suma término a término. La multiplicación también, y se puede dividir siempre y cuando los términos del denominador no sean 0. Y acá tenemos dos sucesiones. Esta que es la sucesión de los números naturales, común y corriente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta que es la sucesión de 1 partido en n, que son las fracciones que tienden a 0. Cuando yo hago la multiplicación de xn por in, me queda n partido en n, que es 1, y me queda la sucesión constante 1. 1, 1, 1, 1. Si yo hago la división, el x de n, dividido en el i de n, me queda n al cuadrado, así que me quedan los términos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y así.
se pueden hacer. El divisor nunca vale 0. Se aproxima a 0, sí, pero nunca vale específicamente 0, así que no hay ningún problema. ¿Las podrían haber sumado también? Sí, las podrían haber sumado. Podrían haber hecho x sub n más y sub n y los hubiesen quedado n al cuadrado más 1 sobre n. Y esa también es una sucesión. ¿Cómo la encuentra uno? Evaluando. Si n vale 1, nos queda 2 partido en 1. Si n vale 2, nos queda 5 partido por 2. Si n vale 3, nos queda 10 partido por 3. Y así. Definiciones también usadas por ahí en funciones. Una sucesión se va a decir acotada superiormente si tiene una cota superior. O sea, si existe un número real, tal que mi sucesión es siempre menor o igual que ese número, no se sobrepasa. Inferiormente, misma idea, es acotada inferiormente si existe un número pequeño, un m, tal que mi sucesión es siempre mayor que ese m. Siempre, siempre, siempre. Acotada a secas, si es acotada tanto superiormente como inferiormente. Da lo mismo que sea la misma cota superior o inferior. Porque si es acotada superiormente por 5 y acotada inferiormente por menos 3, da lo mismo. Ahí uno dice, técnicamente está acotada por arriba y por abajo por 5 y menos 5. Por eso lo ponen en valor absoluto. Así que que sea acotada a secas es que sea acotada superior e inferiormente. No importa que sean el mismo valor. Es creciente o estrictamente creciente si es que los términos van subiendo, van aumentando en altura, si los xn más 1 son mayores que los xn. Y estrictamente, y está en paréntesis, porque es estrictamente creciente, o sea, no existen dos términos que podrían ser iguales. Siempre va creciendo, no se estabiliza nunca. Estrictamente decreciente, si va decreciendo, si los términos, a medida que voy aumentando en mis términos, en el n, los términos van bajando a la altura, van disminuyendo. Puede ser decreciente a secas, que dos términos consecutivos, por ejemplo, sean relativamente iguales o sean iguales, y estrictamente decreciente si nunca son iguales, si va bajando, siempre, siempre, siempre. Y se llama que es monótona si cumple o 4 o 5, como que siempre sea así. Eso. Si se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero estos son los mismos términos que utilizábamos para funciones. Cuando una función era creciente, cuando una función era acotada. Son exactamente los mismos términos, solo que ahora estamos cambiando el dominio de nuestra función. Nuestra función x de n igual a n es estrictamente creciente. Vamos a dibujarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para la primera, azulita, x de n es cuando n vale 1, la altura es 1. Cuando n vale 2, la altura es 2. Cuando n vale 3, esto vale 3. Cuando n es 4, la sucesión vale 4. Y así esto va creciendo. Y va a seguir creciendo. Y fíjense que solo dibujo puntitos porque es una función, pero solo evaluada en los números naturales. Entonces esta va a seguir creciendo, así que es estrictamente creciente. Cada término de la derecha es más grande que los de la izquierda. Es acotada inferiormente porque el 1 es lo más pequeño que va a valer. De ahí va el 2, 3, 4, 5, 6 y va creciendo. Y no es acotada superiormente porque va a seguir creciendo porque es estrictamente creciente y tiende a infinito. El 1 partido en n, dibujémoslo con rojo. El 1 partido en n es decreciente y acotado, vamos viendo. El 1 partido en 1 es 1, ahí me quedo con el mismo punto. El 1 partido en 2 es un medio, después un tercio, después un cuarto, después un quinto, y de ahí se va a hacer como muy chiquitito. Se va a acercar mucho a 0, pero no lo va a tocar. Entonces mi sucesión va decreciendo. Es estrictamente decreciente y es acotada, porque lo máximo que va a valer es 1,
máximo, y lo mínimo que va a valer es 0. Así que si yo pongo una línea horizontal arriba y una abajo, puedo encapsular toda la sucesión. Así yo sé que es acotada a secas. Vamos Profe, con el... Dígame. ¿lo mínimo que va a valer es cero o como lo mínimo que puede llegar? A lo que podría llegar, pero es como teórico, porque uno partido en infinito se parece a 0, pero no vale 0. Ah, ya. Así que por eso yo digo que está acotada inferiormente por 0. El menos 1 partido en n es acotado, ¿por qué? Porque cuando n vale 1 es menos 1, cuando n vale 2 es 1, cuando n vale 3 es menos 1, y así se va a ir saltando. 1, menos 1, 1, menos 1. Acá menos. Entonces es acotada, por arriba lo máximo que vale es 1, uy, casi casi, y por abajo lo mínimo que vale es menos 1. Entonces está acotada, yo la puedo meter dentro de un tubito. Yo hago dos líneas horizontales y toda la sucesión va a quedar ahí. No es creciente ni decreciente porque sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Así que no es siempre creciente y no es siempre decreciente, así que no es monótono. ¿Ya? Y la última, a elevado a la n es acotada, sí, solo si el a era menor que 1 y menor o igual que 1. Y acá uno se acuerda, este es como cuando nosotros calculábamos el límite cuando r elevado a la n, cuando n tendía a infinito. Y uno decía, y r es un racional menor que 1 en valor absoluto. Es la misma idea. ¿Sí? Estamos hablando de un numerito que es una fracción menor que 1. Entonces, al elevarla a algo tan grande como infinito, se va a hacer 0. Como que uno hace el símil con que nos queda como 1 partido en 2, por ejemplo. O 1 partido en 3, 4, en 5, en un número grande. El 1 elevado a la n sigue siendo 1, pero el de abajo va a crecer. Y ahí tenemos nuestras primeras ideas. Subsucesiones. Ya, esto es algo nuevo porque en funciones uno no ve subfunciones. Pero sí se ven las subsucesiones que son. Cuando nosotros tenemos una sucesión, como todos los términos de una sucesión, la subsucesión es una sucesión también formada a partir de elementos de xn. Se construye considerando algunos términos, algún n1, n2, n tanto, tales que los términos es una subsucesión y es como una composición de funciones. A ver, ¿qué es? Yo tengo mi término x1, x2, x3, x10, x11, x13, o sea, x12. Y así. La subsucesión lo que está haciendo es tomar términos, tomar n's que están ahí, también en el mismo orden, pero no todos. Yo puedo tomar el 2, después puedo tomar el 4, el 10, el 13, y yo los tomo, los ordeno acá, x13, y sigo. Y esta es una subsucesión. Es una sucesión como que yo saqué términos de la sucesión original en el mismo orden, pero solo algunos términos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso nos dicen tomamos N1, N2, N3 de menor a mayor, porque tienen que tener su orden, cosa de que esto es una nueva sucesión. ¿Sí? Y técnicamente sería una composición porque sería una función para elegir los términos, el 2, el 4, el 10, el 13 o los que yo quiera, y además de la sucesión. Por eso se dice que es una composición. Pero es eso, tomar términos de mi sucesión y considerar una nueva sucesión solo con esos términos. Por eso se llama subsucesión. Acá hay unos ejemplos, si uno tiene la subsucesión de los términos pares. Entonces, estamos considerando como subíndice o lo que nosotros vamos a evaluar en el n son solo los pares y por eso me queda el término 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y así. Y ahí uno dice, es la composición de los n, en vez de considerar todos los n, estamos considerando solo los pares. O la de los impares.
1, 3, 5, 7, 9, bla, bla, bla. Los lugares impares, y ahí la composición sería con los 2n menos 1. Y en realidad uno podría tomar cualquier subsucesión, la que uno quisiera, solo que el orden de los n resultante acá al final esté ordenado de menor a mayor. ¿Ya? El de los n al cuadrado, x1, x4, x9, 16, 25 y así. ¿Dudas con nuestra subsucesión? No, profe. Ok. Ya, de nuestra sucesión original, menos 1 elevado a la n, partido en n, que estos son términos positivos y negativos, y sería menos 1 partido en 1, después el positivo partido en 2, después un negativo partido en 3, después un positivo partido en 4. Estoy reemplazando con n igual a 1, y n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, y de ahí encuentro yo un patrón. Como que si el divisor es impar, arriba me va a quedar negativo. Y si el divisor es par, arriba me va a quedar positivo. Y así. Subsucesiones, fíjense que están sacando las subsucesiones los términos pares y los impares. Y aquí yo digo, bueno, los términos pares, este es el 1, el 2, ese es el 2. Después viene el 3, después viene el 4. Después viene el 6 y después viene el 8. Entonces se están eligiendo los términos, saltándose a 1, pero de menor a mayor. Y ahí está el orden. O los otros, los impares. El primero, el tercero, el quinto, el séptimo. Entonces, ¿qué tenemos como idea? Que mi sucesión original era esta grandotota y subsucesiones son menos términos. Le sacamos algunos términos que nosotros elegimos, o los pares en este caso, o los impares. Yo podría elegir no solo los pares y los impares, podría elegir los que yo quisiera. ¿Ya? Solo que ahí es un poco más difícil de escribir como qué secuencia voy a seleccionar. Pero eso sería. Sí, estamos terminando. Convergencia límite de sucesión. Ya. Acá no sé si se acuerdan de cuando nosotros veíamos límites de funciones originalmente, ese de para todo epsilon existe un delta. Ya. Como acá mis sucesiones siempre son términos que van hasta infinito, parten desde 1, 2, 3, 4 hasta infinito, vamos a decir que nuestra sucesión converge, ¿sí? Y vamos a escribir, para todo epsilon positivo existe un n en los naturales, también positivo, tal que para todo n mayor o igual que n, se cumple que x sub n menos l es menor que epsilon. Vamos a traducirlo un poquitito haciendo como el dibujo que teníamos antes. Las sucesiones en general se pueden dibujar así, como puntitos aislados, porque el dominio son los naturales. Entonces, pensemos en la sucesión 1 partido en n, que es la más simplecita. En 1 vale 1, en 2 vale 1/2, y de ahí como que va 1/3, 1/4, y se va a ir achicando mucho. ¿Ya? ¿Qué me dice esto? Me dice, para todo epsilon, el numerito cualquiera que yo elija acá, va a existir un punto tal que todo, desde que yo evalúe desde ese punto en adelante, o sea, digamos por acá, uno dice, digamos que ese es nuestro n. Porque desde ahí en adelante yo hago un tubito de radio epsilon tal que puedo encapsular toda mi sucesión alrededor del límite L. Desde L para arriba epsilon, para abajo epsilon, y desde ahí en adelante ese tubito me encapsula todos los términos. Y ese epsilon es cualquiera porque para arriba yo me puedo mover tan poco como yo necesite. 0,1, 0,01, 0,00001. Entonces estamos diciendo que desde un punto en adelante nuestra sucesión es acotada y tiene una altura similar a L. Eso es lo que estamos diciendo. Esa es la traducción de esto que está acá. Entonces nos dice como proposiciones. Si xn tiene límite, se dice que la serie es convergente.
En este caso convergente hablamos de las alturas. En caso contrario, en caso de que sea como dispersa, se dice que diverge, ¿ya? ¿Cuál sucesión no es convergente? La del menos 1 partido en n. O sea, menos 1 elevado a la n. Ese es negativo, después positivo, después negativo, después positivo, después negativo, después positivo, después negativo. Y así. Esta nunca se va a aparecer como, nunca la voy a poder encapsular en un tubo chiquitito, porque de ahí en adelante esto va a seguir saltando. Entonces uno dice, ya, a ver, voy a hacer un tubito acá arriba y los podría encapsular, pero me quedan todos los que están abajo. ¿Ya? Esta es una sucesión que no es divergente, que yo no puedo hacer ese tubo y agarrar todos los términos de la sucesión desde un punto en adelante. Ahí se dice que nuestra serie es divergente. O otro caso divergente que nosotros también vimos es el del n, la sucesión solamente n, que iba creciendo. Porque esta yo no puedo hacer un tubito horizontal y encapsular todos los términos porque van a seguir creciendo hacia arriba. ¿Sí? Esta tampoco es convergente, o sea, es divergente. La notación usual que nosotros utilizábamos era esta, la vamos a seguir utilizando, o cuando a mí me dicen que el límite existe y vale un valor, a veces me lo anotan así, como que mi sucesión tiende a L, o se parece a L. ¿Sí? Son otras formas de escribirlo ahora que sabemos que las sucesiones solo tienen límite hacia infinito. Y notamos acá del dibujito o de lo que sea, que xn menos L que sea menor que epsilon, quiere decir que mis términos están entre L menos epsilon y L más epsilon. ¿Sí? O sea, a partir de un cierto número natural, todos los términos de la sucesión están en una vecindad de nuestro término L, están acotados por ese tubito que está ahí. ¿Dudas con algo de esto, chicos? Profe, gráficamente cuando converge o diverge, ¿cómo se sabía? Sí, ¿cómo sé cuándo converge? Cuando se estabilizan, cuando quedan como una línea horizontal, como cuando nosotros decíamos que teníamos una asíntota horizontal. Ese sería más o menos el gráfico de cuando una sucesión converge. Ah, ya. Hagamos uno, ya, este no es que exista, porque solo lo estoy inventando ahora, pero nuestra sucesión podría ser como algo caótico y desde un punto en adelante se empieza a estabilizar. Entonces, lo hice muy rápido como puntitos, pero uno dice desde un cierto punto en adelante, desde ese n en adelante, desde el millón, desde el 100, yo puedo poner mi sucesión dentro de un tubito. La altura es lo que nosotros llamamos el límite, pero cuando la puedo meter dentro de un tubito desde un cierto punto en adelante, ahí uno dice que converge. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces acá tenemos como un comportamiento caótico y da lo mismo lo que sea acá entre medio. Lo único que me importa es que desde un punto en adelante la puedo meter dentro de un tubito. Esa sería la idea. Vamos acá. Nuestra sucesión 1 sobre n es convergente y el límite al que converge es 0. Y ahí uno dice, vamos a hacer dibujito. A ver si me funciona. Ya, la primera es la roja, 1 partido en n, en 1 vale 1, en 2 vale 1 medio, 1 tercio, y la he hecho muchas veces, pero es como algo de este estilo. ¿Sí? O sea, dependiendo del epsilon que yo considere, o sea, desde el límite para arriba y para abajo, cuánto me quiero mover, es el tubito que voy a hacer. Por ejemplo, yo podría decir que si me quiero mover 0,1 para arriba y 0,1 para abajo, uno diría que necesito el término desde el 10 en adelante, ¿no? 0,3, 0,2, puede que menos.
Pero desde un cierto n en adelante, yo hago un tubito y quedan ahí. La otra, me faltan colores. La n partido en n más 1, uno dice, ya, a ver, cuando esto vale 1, esto vale un medio. Cuando n vale 2, esto vale 2 tercios. ¿Cuánto es 2 tercios? 0,7 o algo así. Sube un poquitito. Cuando n vale 3 cuartos, que serían 0,75. Y como que va subiendo. Cuando n vale 4, vale 4 quintos, que es 0,8. Y como que de nuevo subió, pero muy poquitito. Y así, esta va a ir así subiendo hasta que se estabilice. Y cerca de infinito va a tener altura 1. Porque infinito partido por infinito más 1, o 1.000.000 partido por 1.000.000 más 1, como que se parece mucho a 1. Entonces, desde un cierto punto en adelante, yo la puedo encapsular con altura 1. Y de ahí todas van a ir así, como estabilizándose. El menos 1 partido en, o sea, el menos 1 a la n no es convergente. Ese ya lo habíamos visto, va arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Al revés, va abajo, arriba. Misma idea, abajo, arriba, abajo, arriba. Esa no converge, va moviéndose tanto que no la puedo encapsular. Pero el otro, que será el azul, volvamos con el rojo. El menos 1 a la n partido en n sí es convergente y va a 0. Porque uno dice, ya, a ver, cuando n vale 1, vale menos 1. Después vale un medio. Después vale menos un tercio. Y después vale un cuarto. Después vale menos un quinto. Y así como que se va acercando al 0. Tanto por arriba como por abajo. Antes era solo por arriba, acá es como por arriba y por abajo, pero desde un punto en adelante los voy a poder meter en un tubito, que tiene términos arriba y abajo, pero después se va a estabilizar en 0. En el cuadrado no converge. No es convergente, tiende a infinito. En el cuadrado sería 1, 4 y de ahí ya se disparó. Y menos n tampoco es convergente. Cambiamos color. Menos n tampoco es convergente porque sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y no la voy a poder poner en un tubito horizontal. ¿Ya? Como que cuando yo los dibujo, incluso si ustedes quieren ocupar algún programa, pueden graficar como el 1 partido en x para este caso. O en este caso el x partido en x más 1. El gráfico se los va a hacer continuo, solo que nosotros tenemos que pensar que el dominio son solo los naturales, o sea, son puntitos aislados. Pero lo que me importa al final es si tienen esta idea como de tangente horizontal, porque ahí es donde mi sucesión se va a estabilizar en una parte horizontal y la voy a poder introducir en un tubito. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. ¿Dudas, chicos? No, profe. No. Vamos entonces. Algunos resultados respecto al límite de sucesiones. Esto también es interesante, como nuevo, entre comillas. Si una sucesión es convergente, entonces tiene un único límite. Ahora, también lo vimos en funciones. Si el límite existe, es único. ¿De qué me sirve esto? No sé si está por acá. Sí, de las subsucesiones, lo vamos a ver ahí. Entonces, eso de que el límite es único es súper importante porque me da la idea de que si llegan a existir dos límites es porque ya no existe. ¿Cuándo tenemos dos límites? En el menos 1 partido, o sea, en el menos 1 a la n. Ese a veces negativo, a veces positivo, a veces negativo, a veces positivo, a veces negativo. Y así esto se va a seguir moviendo de la misma forma. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros dijéramos, a ver, voy a pensar solo en los que están arriba, solo los positivos, como que sí tenemos un límite. Pero si ahora me imagino todos con los de abajo, como que abajo también hay un límite. Entonces no puede ser.
hay un límite para los positivos y hay un límite para los negativos. Tenemos dos límites y eso no puede ser. Ahí uno dice, el límite no existe. Porque como no es único, no existe. En el álgebra de límites es lo mismo que en las funciones, para que nos vayamos acordando. Si estoy sumando dos sucesiones convergentes, el límite es la suma de los límites. Si los estoy multiplicando, dos sucesiones convergentes, fíjense que la notación acá nos dice x tiende a L1, y tiende a L2. Ahí ya me están diciendo que existe. La multiplicación es la multiplicación de los límites y lo mismo con la división siempre y cuando el denominador no sea cero. Eso es para cuando los límites existen. Y yo me acuerdo por ahí que en Mate 1 calculábamos límites de esta forma. ¿Cómo lo podemos hacer? Dividiendo por el exponente que sea mayor, ¿Cuál es en este caso? el n a la... Ah, no. ¿Sí era n a la 4? El n a la 4, sí. Entonces lo voy a anotar. Dividimos arriba y abajo. ¿Por qué divido por 1 sobre n a la cuarta? Porque yo sé que ese límite existe. Tiende a 0, pero existe. Ya, dividiendo arriba nos queda 2, 5 sobre n al cuadrado, 1 sobre n a la cuarta. Abajo lo mismo. 1 sobre n al cubo, 2 sobre n a la cuarta. ¿Por qué uno hacía eso? ¿O qué hace ya en este caso? Buscaba tener valores enteros y los otros van a tender a cero. Van a tender a 0, súper bien. Así que, sí, los 1 partido en n tendían a 0, sí, súper bien. Da lo mismo si era n o n al cuadrado o n cubo. Así que solo se conserva el 2/3. Como el límite vale un numerito, un valor, uno dice que nuestra sucesión xn tiende a 2/3. O sea, desde algún punto en adelante, esto se estabiliza en 2/3. ¿Sí? Hay un recuerdo. Y algunas propiedades extras de convergencia de sucesiones que nos dicen. Si nuestra sucesión converge, entonces toda subsucesión converge al mismo valor. ¿Ya? ¿Por qué? Y de nuevo voy a hacer mi sucesión media caótica al principio y la voy a empezar a estabilizar. Porque así yo sé que mi límite existe y tiene esa altura, ese límite que es L. ¿Qué es lo que pasa? Las subsucesiones, recuerden que son términos que nosotros tomamos de la sucesión, pueden ser no en un orden en específico, pero como en el mismo orden de menor a mayor en los n. Y de ahí yo estoy tomando estos, y fíjense que en los puntitos rojos mi subsucesión estoy tomando términos como saltados de mi sucesión original morada. ¿Qué es lo que pasa? Que en la roja, también desde un cierto punto en adelante, esto se estabiliza. Y listo. Entonces, si mi sucesión original converge a un cierto límite L, a esa altura L, como yo tomo algunos términos nomás, los algunos términos al final también van a tener la misma altura L. Así que también va a converger. De acá hay una cosa interesante, y es que nos dice que si una sucesión cualquiera tiene al menos una subsucesión divergente, entonces la sucesión diverge. Y si tenemos dos subsucesiones convergentes a límites distintos, entonces nuestra original diverge. Ese punto 2 es el que uno aplica a la menos 1 elevado a la n.
Porque de nuevo, es que el que uno más analiza, que cumple todas estas cosas que uno no quiere. Si yo me pongo a tomar de esta que es mi sucesión, los términos pares van a ser como 1, 1, 1, 1, 1 y así. Todos los términos pares de mi sucesión menos 1 en la n. Así que esta, como siempre vale 1, 1, 1, converge. La altura es siempre la misma, así que mi sucesión converge a 1. Pero si hacemos la sucesión de los términos impares, porque están acá abajitos, todos van a tener altura menos 1, menos 1, menos 1, y así menos 1, eternamente. Entonces mi sucesión de los términos impares converge a menos 1. Tengo dos sucesiones, subsucesiones, porque son algunos términos nomás, no es la sucesión completa. Una converge a 1, la otra converge a menos 1, entonces ahí uno sabe que la sucesión original diverge, porque no podemos converger a dos lados distintos. ¿Ya? ¿Queda clara esta idea, chicos? Sí. Sí, profe. Y vamos acá. Si una sucesión tiende a L1 y otra sucesión tiende a L2 y una es menor que la otra, entonces el límite de una es menor o igual que el límite de la otra. Eso es como para el teorema del sándwich, no sé si se acuerdan, pero es la misma idea, solo que por un lado. Ahora, que las sucesiones sean estrictamente distintas no quiere decir que los límites también sean estrictos. ¿Ya? Y ahí tenemos el ejemplo de menos 1 partido en n con 1 partido en n. Esta tiene términos siempre negativos y esta tiene términos siempre positivos, pero ambas en infinito tienden a cero. ¿Ya? Entonces, el teorema me dice, si una sucesión es así y tiende a cero, y la otra sucesión es así y también tiende a cero, bueno, ambas tienden a cero. El teorema que está arriba nos dice, cuando usted considera una sucesión, ambas convergentes, si mi sucesión es así, bla, 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 y se estabiliza con su límite L1, y tenemos otra sucesión, y a veces o en general es más grande, si los puntos, la altura siempre es mayor, y se estabiliza en algún punto en un L2, si la altura era siempre mayor que la roja, la azul era siempre mayor que la roja, entonces el límite 2 puede ser mayor o igual que el límite 1, porque esto podría haber ido así como estabilizándose hasta ahí, y que tuvieran exactamente el mismo límite. Pero eso es lo que me dice, se conserva como el orden, solo que los límites podrían llegar a ser iguales, porque esta de abajo podría de nuevo haber estabilizado aquí en el mismo L1, exactamente en el mismo, ¿ya? Para tener ojo. Y eso, chicos. Profe, ¿Au? no entendí donde dice notar que x n menor a igual n. O Es sea, que si la desigualdad es estricta, porque acá me dicen pueden ser menores o iguales. O sea, alguno de estos puntitos podría haber coincidido con el rojo. Pero si la desigualdad es estricta, no quiere decir que los límites sean estrictamente distintos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra sucesión de los términos, ¿cuál eran? Los rojos eran los positivos, que son así, van bajando, porque es uno partido en n, uno, un medio, un tercio, un cuarto y así, y se estabiliza por ahí en el cero. Pero también tienes la menos 1 partido en n, que son menos 1, menos un medio, menos un tercio y así. Pero se estabiliza también en cero. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo el xn es estrictamente menor que el yn. ¿Por qué? Porque este es negativo y este es positivo. ¿Vamos bien hasta ahí? sí, Ya. Pero ojo que los límites, ¿este a cuánto tiende? ¿Cuánto menos? a A 0 cero. Ujú. ¿Y este? también.
también a 0. ¿La desigualdad entre 0 y 0 es estricta? No. No, pueden ser iguales. Ah, ¿Sí? ya. Entonces, que la desigualdad entre las sucesiones sea estricta no te implica que los límites tengan desigualdad estricta. Tenemos que ponerle el igual. Podrían ser iguales. ¿Sí? Eso es lo que dice esa parte. Por eso acá el límite le pone el igual y hay que tener ojo con eso. Podríamos tender al mismo término. Eso. Ya. Chicos, la última, probar por definición, eso. ¿Alguien se acuerda cómo era probar por definición? Algo de un para todo epsilon. Era algo medio largo, ¿no? ¿Ah? Era algo más o menos largo, ¿no? Más o menos, pero no tanto. A ver, vamos a agregar una hojita. Tu. Voy a... ¿Ahí tapo? No, no lo. Ahí, ya, para poder rayar. Entonces, probar por definición que este límite es un medio. Ese uno lo puede calcular, porque uno dice, yo por ahí me acuerdo que multiplicábamos arriba y abajo por el denominador mayor y nos quedaba eso, estos tienden a 0 como nos dijeron, y esto nos da un medio y nos dice, ah, sí, calculando ese límite efectivamente nos da un medio. ¿Cómo se hacía por definición? Y ahí uno decía, por definición, para todo epsilon existe un n, tal que para todo n mayor o igual que Cn, que se cumplía que nuestra función, o nuestra sucesión en este caso, menos su límite, era menor que epsilon. Y cuando uno tenía algo así, empezaba a trabajar con un lado. ¿Alguien se acuerda con qué lado? Siempre empezábamos a trabajar solo con un lado. ¿En la izquierda? El izquierdo, este. Siempre nos poníamos a trabajar con ese lado para llegar a algo con esto. Puede que no nos acordemos porque el que nosotros hacíamos o que trabajamos más era con un delta. Existe un delta tal que si x menos x0 es menor que delta, implica que la función menos su límite es menor que epsilon. ¿Qué hacía uno? Trabajaba este lado para llegar a algo de eso. Acá es lo mismo, solo que tenemos que intentar despejar como un n. Así que vamos a trabajar. Déjenme borrar esto. ¿Qué será? La otra es cuando el límite, cuando un número tiende, o sea, cuando el x tiende a un número en específico, no infinito. Pero vamos a trabajar este lado. Entonces uno decía n más 1 sobre 2n más 3 menos 1 medio. Es lo mismo que, y voy a juntar las fracciones. 2n más 2 menos 1, 2n más 2 menos 1, sobre 2n más, no, 3, pero por 2, uy. Ya, tengo todo malo, chiquillos, la suma. De nuevo, ¿cómo es la suma de las fracciones? Porque ya me fijé en que me equivoqué. ¿Cómo sería? ¿Cómo suma estas dos fracciones? Eh, Sacando el mínimo como múltiplo. Que sería 2 por 2n más 3. 2 por n más 1 2 por n más 1. menos 2n más 3. 2n más 3. Sí.
Así que esto sería 2n más 2 menos 2n menos 3 sobre 4n más 6. Se me van esos dos, me queda un menos 1 sobre 4n más 6. El menos 1 lo puedo eliminar por el valor absoluto. Y 4n más 6 es 4n más 6. Es positivo porque los n están tendiendo a infinito. Acá, solo como vamos a verlo, esto, no sé si se fijan, pero esto es menor que esto. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Es solo para acomodarlo para que no me quede una suma. Y ya que lo tengo un poco más ordenado, un poco más bonito, digo que esto es menor que epsilon, porque era todo lo que trabajamos, y todo eso que trabajamos es menor que epsilon. Ese es como el que uno acomoda. Y ya que llega eso, a una relación más o menos bonita, la vamos a despejar. ¿A qué necesitaba llegar yo? A esto que estaba acá, a n mayor que algo, a un n, no sé cuál. Así que cuando yo despejo, fíjense que paso el epsilon dividiendo y el n lo paso al otro lado. El n lo pasé multiplicando y el epsilon dividiendo. Y ahí llegué. Entonces, ¿por qué me parece que yo ya terminé? Porque aquí ya tenemos esta misma relación. Yo trabajo el lado derecho para llegar al lado izquierdo. Y fíjense que tengo que n es mayor que Cn grande. Y acá tengo que n es mayor que 1 partido sobre 4 epsilon. Así que, ¿qué conclusión saco? Que Sn tiene que ser esto. Porque ahí está como la misma relación. Le podríamos haber puesto menor igual, menor igual, menor igual. Para que quede exactamente igual. Así que, ¿cuál es la conclusión? Uno dice, para todo epsilon existe un n. ¿Cuál es el n que existe? Entonces, considerando n igual a 1 sobre 4 epsilon, se cumple el límite. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo, nuestra sucesión era algo, no sé qué algo, y desde un punto en adelante se estabiliza en un medio, más o menos, ¿ya? Cuando uno dice esto se estabiliza en un medio es porque yo puedo poner un tubo con altura un medio y me muevo epsilon para arriba, epsilon para abajo. Esa es la idea, como con radio epsilon. Sn, que es 1 sobre 4 epsilon, me dice ya, si usted quiere que el ancho del tubo, el radio del tubo, perdón, sea 0,1, usted pone 0,1 ahí y le queda 1 partido en 0,4. 1 partido en 0,4 es 10 partido en 4, que es 5 partido en 2, que es 2,5. O sea, desde el punto 2, 2,5, que nuestra sucesión se estabilizó a la altura un medio. Si es que usted quiere un ancho de 0,1. Si usted quiere un tubito mucho más angosto de 0,01, uno reemplaza acá el 0,01 y le queda 0,04. Y eso es 100 partido en 4, que son 25. Entonces, si usted quiere un ancho del tubito de 0,01, o sea que esto realmente se parezca mucho a un medio, desde el punto 25 en adelante va a pasar eso. Entonces, dependiendo de cuán cercano usted quiera poner su tubito alrededor de un medio, elige el valor de n que hace eso posible. Esa sería como la traducción. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, bro. ¿Sí? ¿Alguien perdido? ¿No? Bueno, queda ese ejercicio, chicos, para que lo hagan, para que se pongan a probar, porque tienen que encontrar una sucesión que haga esto posible, ¿ya?
y si hay que darle un poquitito más de vuelta. Luego de que encuentren la fórmula, deberían llegar a que el límite es 2/5 y listo. ¿Cómo se demuestra por definición? Como lo hicimos acá. Anotando esto, función o sucesión menos su límite, trabajando este lado hasta intentar despejar algo con n. Y ya de ahí se encuentra el valor de n. ¿Ya? Eso, chicos, era cortita la clase de hoy, así que la dejamos hasta acá. Ánimo, y el miércoles creo que partimos con otras cosas. ¿Ya? Eso, chicos, que estén bien. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, profe. gracias. Chao, profe. Ah, profe, que esté bien. Chao.